Hace un par de días me topé con un libro de un youtuber al cual sigo hace muchísimo tiempo. Te dejo aquí abajo el enlace a su canal por si quieres ir a verlo. Se llama Nico Grupe. Y es un canal de YouTube donde también habla acerca de recomendaciones de libros sobre desarrollo personal. Y la verdad es que el tema que planteaba me pareció muy interesante. Y es que recomendaba libros que podían solucionar ciertos aspectos de nuestra vida. En este caso voy a tomar esa misma idea, sin embargo la vamos a adaptar a mis recomendaciones personales. Y en este caso pues vamos a hablar de 7 problemas de la vida que pueden solucionar 7 libros específicamente. Así que comencemos. Primer problema, resulta que eres consciente de que te cuesta mucho implementar hábitos positivos en tu vida y quieres encontrar la manera de hacerlo. Para ello te voy a recomendar este gran libro muy conocido y probablemente ya es un cliché en estos temas. Sin embargo, es por algo. Definitivamente aquí hay un contenido que te va a servir muchísimo y te estoy hablando de Hábitos Atómicos de James Clear. Este libro es una verdadera maravilla porque me gusta en el sentido de que es muy práctico. James Clear nos habla de que hay hábitos pequeños que podemos ir instaurando en nuestra vida y que van a tener un potencial enorme a largo plazo. Hablamos de una comparativa con lo que sería el efecto compuesto en la economía, ¿no? Y es que quiere decir que si nosotros vamos mejorando un 1% cada día, al cierre de año vamos a ver que es increíble el cambio positivo que podemos tener en nuestra vida. De verdad que James Clear propone bastantes pasos específicos, ejercicios que podemos poner en práctica. Y definitivamente no solo para implementar hábitos positivos en nuestra vida, sino que también de qué manera podemos deshacernos de esos hábitos negativos que de alguna manera nos están frenando en nuestro desarrollo personal. Así que, primero, Hábitos Atómicos de James Clear. Segundo problema, me cuesta tomar buenas decisiones financieras. Y para eso te voy a recomendar La Psicología del Dinero de Morgan Housel. Un libro de verdad bastante bueno que nos va a dar a entender justamente cómo es que nuestra situación económica va a depender más de las decisiones que tomamos, más de esa parte emocional, por así decirlo, es decir, de cómo nos comportamos con el dinero, que de cuánta inteligencia o cuánto conocimiento tenemos en el aspecto financiero. Desde luego que esa parte de la educación financiera formal es muy importante también. Sin embargo, como su nombre lo indica, nos dice cómo es que nos comportamos frente al dinero y cómo ciertas actitudes en nuestra vida van a permitir que estemos en esa delgada línea del éxito financiero o del fracaso financiero. Un libro que también, con muy buenos ejemplos bastante prácticos, te va a dar 19 puntos fundamentales que los puedes poner en práctica. Desde luego, como ya decíamos del libro Hábitos Atómicos, no vas a poner los 19 puntos en práctica, sino que puedes ir uno a uno, poco a poco, y créeme que realmente es un libro que te va a ayudar muchísimo y va a cambiar tu perspectiva de la educación financiera y de cómo nos comportamos con el dinero. La Psicología del Dinero de Morgan Housel. Tercer problema, me cuesta mucho enfocarme en mis objetivos o incluso soy muy disperso en las cosas que voy haciendo. Es decir, quiero hacer una cosa por acá, quiero hacer otra cosa por acá, muchos proyectos al mismo tiempo y al final probablemente no estoy avanzando de la forma correcta en ninguno de ellos. Y para eso te voy a recomendar el libro Lo Único de Gary Keller. Un libro magnífico que la verdad, si lo vemos de forma resumida, nos hace entender qué es aquello en lo más importante que debemos enfocarnos y cómo debemos dejar de lado todo lo que de alguna manera no suma a ese propósito. Es decir, vamos paso a paso. Y puede parecer algo un poco alejado de la realidad, digámoslo así, porque vivimos en un entorno bastante agitado, muy cambiante. Sin embargo, te vas a dar cuenta que hay muchos fundamentos científicos que te van a hacer entender que cuando tú te enfocas en algo y realmente le pones toda tu energía a eso, es probable que vayas logrando más objetivos en el largo tiempo que cuando intentes hacer muchas cosas al mismo tiempo.
Lo único nos plantea una pregunta bastante importante, y es que nos dice qué es aquello que podemos hacer que haga que todo lo demás parezca más simple o insignificante. Y esa pregunta es la que debemos hacernos cada vez que queremos tomar una decisión en nuestra vida para lograr esos proyectos o esos objetivos importantes. Lo único, de Gary Keller. Cuarto problema, me siento un poco desanimado, siento que he perdido el rumbo y de alguna manera no encuentro ese sentido de la felicidad en mi vida. Para ello te voy a recomendar un libro bastante bueno que se llama Una buena vida, en este caso de Robert Waldinger y Mark Schultz, que probablemente sean unos autores no muy conocidos en el entorno del desarrollo personal, pero sí son muy conocidos en el entorno de la investigación científica. Y es que estos dos autores o científicos han elaborado una investigación que ha durado más de 80 años, es más, sigue vigente, se sigue desarrollando este estudio, que responde a una pregunta sencilla y es ¿qué nos hace felices? Y justamente en este libro te dan las bases científicas, como te digo, esos resultados de estos estudios que se han llevado durante muchísimos años, donde te da a entender que no se trata solo de un éxito profesional ni de un éxito económico, sino que gran parte de la felicidad que vamos a tener en toda nuestra existencia se basa en las relaciones que vamos cultivando con las demás personas. Incluso con nuestra familia, con nuestros amigos, hasta incluso con nuestros enemigos. Así que es un libro bastante bueno que, como te digo, no se basa en cuestiones filosóficas, de repente en cuestiones solo de suposiciones, sino que está basado realmente en un estudio, y probablemente el estudio más largo que se ha hecho hasta el momento sobre qué nos hace felices. Así que súper recomendado, Una buena vida, de Robert Waldinger y Mark Schultz. Quinto problema, por ahí he escuchado muchas veces que si nosotros queremos ser felices en lo que hacemos en nuestra vida, debemos encontrar nuestro propósito, es decir, encontrar nuestro porqué. Y justamente para eso te voy a recomendar un libro fundamental que se llama Empieza con el porqué, de Simon Sinek. Un libro de verdad bastante bueno que te ayuda a encontrar justamente ese propósito de vida que tenemos, o incluso si tienes una empresa te va a ayudar a encontrar ese propósito de tu organización. Y acá nos habla de un concepto bastante conocido que es el círculo dorado, que nos dice que para nosotros poder conectar con las personas, ya sea a nivel personal o a nivel organizacional, lo que tenemos que hacer es empezar de adentro hacia afuera, es decir, primero entender el por qué hacemos las cosas, luego el tema de los procesos de cómo hacemos las cosas y finalmente recién el tema del producto terminado, que sería el qué ofrecemos a las personas. Un libro bastante interesante que te va a dar también ejemplos muy prácticos de cómo grandes organizaciones que hoy en día son exitosas y manejan miles y miles de personas en su planilla, han logrado ese éxito gracias a entender y no perder sobre todo ese propósito, ese porqué. Así que un libro bastante bueno, Empieza con el porqué, de Simon Sinek. Sexto problema, me cuesta mucho el poder comunicarme con otras personas, el poder conectar con esas personas, quizás sacar adelante negocios que realmente me pueden llevar al éxito o de alguna manera ser un mejor líder. Definitivamente el libro que te va a ayudar o que resuelve ese problema es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Un clásico, la verdad, un libro atemporal, un libro que nunca va a pasar de moda, que justamente te va a dar esos tips y esos puntos clave sobre cómo debemos interactuar con las personas. Puntos como simplemente llamarlos por su nombre, quizá no llamar la atención frente a otras personas, ser lo más empáticos posibles al momento de corregir a las personas, puntos claves como esos y muchísimos otros que la verdad son muy buenos, que si los aplicas en tu día a día, créeme que te vuelves en esa persona querida, en esa persona amada, y como su nombre lo dice, probablemente llegues a tener muchos más amigos verdaderos que te ayuden en tu camino hacia el éxito. Así que Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie, un libro básico y fundamental. Y por último hablemos del problema número 7, desde luego no por ello menos importante,
quiero crear un negocio, pero que no necesariamente se construya en 15, 20, 30 o 40 años, donde probablemente recién vaya a poder ver beneficios, sino que de alguna manera yo quiero lograr esa libertad financiera soñada en el menor tiempo posible. Y para ello te voy a recomendar un gran libro que es La Vía Rápida del Millonario. Un libro relativamente grande, pero créeme, vale muchísimo la pena cada una de sus páginas porque probablemente el título, como siempre le he dicho, sea un poco pretencioso, quizás se podría confundir con un tema de vendehumo. Sin embargo, es un libro que habla muchísimo acerca de la mentalidad actual, de cómo los negocios tradicionales probablemente están migrando a una nueva forma de hacerse. Hay procesos que se hacen de otra manera y eso nos va a permitir a crear negocios que ya no se vuelvan exitosos probablemente en 40, 50 años y tengamos esa libertad esperada cuando ya no tenemos la edad o la energía suficiente para disfrutar de esas ganancias, sino que MJ de Marco te habla de un camino rápido que te puede llevar a la riqueza. Y con rápido no se refiere a que puedas hacerte rico de la noche a la mañana, sino que probablemente con esfuerzo o con un trabajo bastante duro y sobre todo un trabajo muy inteligente, puedas en tan solo 5 o 10 años tener esa libertad financiera soñada. Desde luego que este libro también engloba partes acerca de nuestro cambio de mentalidad y de cómo debemos actuar frente al dinero, que de alguna manera se complementaría probablemente con la psicología del dinero. Y de verdad que hay muchísimo conocimiento, también bastante práctico, que puedes poner ya en ejecución quizá mientras vas avanzando en este libro. Porque probablemente te pase lo mismo que a mí. Yo le di una leída rápida a todo el libro y después volví a releer, pero justamente empezando a poner en práctica cada uno de los capítulos y viendo cómo podría yo aplicarlo en mis negocios y en mi vida personal. Así que La Vía Rápida del Millonario, créeme, es un libro bastante bueno. No te dejes guiar por el título que puede parecer muy pretencioso. Créeme que este libro vale mucho la pena. Y bueno, esos fueron los 7 libros que resuelven 7 problemas concretos de nuestra vida. Espero que este video te haya gustado, que este formato que a mí en lo personal me pareció muy interesante también te parezca pues bastante útil. De ser así, te agradecería mucho que me lo hagas saber aquí abajo en los comentarios. Coméntame si este formato te sirvió, si probablemente podemos hacer una segunda parte recomendando otros 7 libros que puedan resolver otros 7 problemas de nuestra vida. Desde luego que a mí me ha gustado muchísimo hacer este video, recomendarte estos libros que la verdad a mí me han cambiado mucho la mentalidad, la forma de pensar, la forma de ejecutar esos negocios que tengo en mente. Así que espero que a ti también te sea de utilidad. De ser así, déjame un like aquí abajo y suscríbete al canal, que eso ayuda muchísimo. Nos vemos.